Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Bienvenidos a su programa Sola Escritura, con el título de nuestra lección, Amarás al Señor tu Dios. Un placer inmenso saludar a todos mis hermanos en esta hora. Nos sentimos muy felices porque una vez más estamos alrededor uno de los otros para poder estudiar esta lección tan hermosa, tan especial. Amarás al Señor tu Dios. Para esto necesitamos de manera imprescindible la presencia del Espíritu Santo y la bendición de Dios. Así es que les invito a que oremos al Señor. Amado Dios y Padre Santo que estás en el cielo, alabado y glorificado sea tu santo nombre. Te damos muchas gracias, Señor, porque a través del estudio del libro de Deuteronomio estamos aprendiendo, Señor, que así como la historia de Israel, en la historia nuestra, como pueblo y como individuos, parte de este pueblo, Señor, estamos pasando por experiencias no exactamente iguales, pero que tienen un contenido igual. Señor, y debemos de aprender la lección de humildad, de amor hacia ti, de temor a Dios y de obediencia a los principios que has establecido. Ayúdanos a discernir y entender esta palabra en esta hora. Abre nuestro entendimiento para que, Señor, todos tengamos una disposición para elegir libremente amar a nuestro Dios y Padre de todo corazón. Te damos gracias por esta bendición que estamos solicitando y oramos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bienvenidos, mis apreciados, amados hermanos y amigos que estamos participando de Sola Escritura. Aquí me tienen ustedes a su disposición. Mi nombre es Ciro Avilés y tengo aquí con nosotros también a nuestro hermano Óscar Martínez, nuestro profesor que tiene mucho que enseñarnos de todo este movimiento de equipo y de cuántas cosas que nosotros los más mayores no entendemos mucho. Pero aquí estamos, ¿no es cierto? Listos para comenzar el estudio de esta lección. Hermano Óscar, buenas noches. Buenas noches, pastor. Qué gusto saludarlo. Qué gusto estar también aquí con nosotros, con ustedes, perdón, y en equipo para el estudio de nuestra lección. Muy bien. El estudio de la lección de esta semana lleva como título, ya lo dijimos, amarás al Señor tu Dios. Allí dice en la Biblia, de todo tu corazón y de toda tu mente y con todas tus fuerzas. Estas tres cosas, ¿no? Corazón, mente, ¿cierto? Y fuerzas o voluntad, provienen de un mismo lugar del ser humano. Provienen de nuestro cerebro, de nuestra mente. Nuestra mente, ¿no es cierto?, tiene estas tres características puestas por nuestro Dios en la naturaleza humana, y allí aprendemos que tanto con nuestras emociones, ¿no es cierto?, con nuestros sentimientos más profundos, como con nuestra mente que está completamente hambrienta de conocer más y más de Dios, y con nuestra voluntad de buscarle, así debemos amarlo de todo corazón. Pero aquí aparece una palabra que resulta para nosotros muy especial. Shema. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Eso quiere decir, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Esta expresión uno es una palabra muy importante para nosotros. Permítame explicar a modo de un pequeño paréntesis, hermano Óscar, esta palabra. Esa palabra uno es, ¿no es cierto?, se refiere a una palabra que tiene un sentido pluralista.
Es la misma raíz hebrea que se usa cuando Dios dice, y dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Ahí se usa la palabra echad, la misma que se usa aquí en Deuteronomio 6:5. En ambos significa uno, pero en sentido plural. Y esto refleja muy bien que nosotros no solamente debemos amar a nuestro Dios Padre, sino también tenemos que amar a nuestro Dios Jesucristo, el Verbo encarnado, y a nuestro Dios Espíritu Santo, el Consolador. Aquí aparece esta palabra que tiene ese significado, uno en sentido plural. Y ahora, ya envolviéndonos en el tema, que es lo más importante, aparece inmediatamente una pregunta. Una pregunta, ¿qué significa la palabra Shema? Esa palabra, según lo rinde la lección, quiere decir oír, escuchar y obedecer. Tres cosas muy importantes. Oír, escuchar y obedecer. Y el amor es así. El amor a nivel humano también es así. Pero el amor a nivel divino es mucho más profundo, mucho más amplio. Cuando nos dice que tenemos que aprender a oír, eso es disponer nuestro corazón para discernir y entender la palabra de Dios. Y no solo eso, sino que también dice obedecer, es decir, está incluida en esta palabra la obediencia. Este muchacho no escucha nunca, dice una madre cuyo hijo es un poco necio y desobediente. ¿No, acaso qué te pasa que no oyes lo que te dice tu padre? También significa lo mismo. En hebreo es Shema. Y el Señor nos dice que nosotros tenemos que no oír, es decir, disponer nuestra voluntad, disponer nosotros a escuchar bien, entender bien y obedecer. Ahora, aquí hay otra expresión que nos llama la atención. Fíjense ustedes que aquí la expresión amarás al Señor tu Dios supuestamente aparece como en un contexto de una orden, como que aparece aquí un imperativo. ¿Será que Dios nos ordena amarlo? ¿No entendemos acaso que el amor es algo voluntario? Algo que surge del corazón, algo que el hombre debe desarrollar, ¿no es cierto? Debe percibir, sentir y responder. Yo creo que sí. Yo creo que el amor es voluntario. Si así no fuera, entonces, ¿por qué Dios puso el árbol de la ciencia del bien y del mal allí para que el hombre eligiera amar a Dios o no amarlo, no confiar en Él o desconfiar de Él? El amor es voluntario. ¿Cómo entonces es que dice aquí, amarás al Señor tu Dios? Lo que pasa es que yo entiendo esta expresión, ¿no?, en varios términos. Por ejemplo, está en un término futurista, amarás. Si tú quieres que tu vida tenga éxito, si tú quieres gozar de todas las bendiciones de Dios, el Señor te ofrece una manera de lograr que seas un bendito de Jehová y que puedas recibir muchas y grandes bendiciones de parte de Dios. Amarás al Señor tu Dios. Está hablándonos en un sentido futuro. Es decir, si nosotros amamos a Dios, de seguro que el Señor nos va a bendecir grandemente. No estoy hablando exclusivamente de las bendiciones materiales, sino de las bendiciones que vienen acompañadas a nuestra vida. Y aquí nos está hablando primeramente en un sentido futuro. Si quieres éxito en la vida, si quieres una vida de bendiciones, has de amar al Señor. Así que al entenderlo así, lo entendemos que es más bien una exhortación. Una exhortación siempre apela a la voluntad. Una exhortación está llena de claridad, ¿no?, de orientación, para saber qué es lo que se nos está, ¿no?, pidiendo que hagamos. Pero se nos pide que hagamos, no se nos ordena. Por eso que una exhortación está dentro de ese ámbito. Y aquí aparece una exhortación muy seria de parte de Dios para nosotros. ¿Quieres tú, hermano, hermana, ser una persona favorecida por Dios, gozar de los privilegios de la bendición de Dios en tu vida? Pues la exhortación es ama al Señor, ámalo de todo corazón. Así que deja de ser un imperativo para convertirse en una exhortación que apela a lo profundo de nuestro corazón. Eso es lo que estamos pensando respecto de esto. ¿Qué piensa usted, hermano Oscar?
Pastor está aquí repasando un poquito la lección y nos dice un comentario interesante, ¿no? El versículo dice, utiliza la palabra tú. Amarás a tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, ¿no? Es decir, con todo tu poder. Ahora, aquí viene a reflexión lo siguiente, ¿cómo es que, la pregunta sería, ¿cómo es que debemos amar realmente a Dios? Porque de poder podemos. El detalle es que muchas veces no queremos. Y aquí viene una preocupación personal, ¿no? Cuando uno ama a la pareja que el Señor nos regaló, muchas veces existen dificultades en esa relación. Y hay una voluntad de querer siempre tratar de hacer lo mejor y lo más correcto frente a la pareja, ¿verdad? Ahora, si es así con nuestra pareja, con nuestra esposa, ¿cuánto más debería de ser con Dios? Sin embargo, pastor, aquí hay un descuido de parte de todos nosotros en realidad, ¿no? Porque a veces no le damos mucha importancia a la relación que tenemos con Dios como la que tenemos con nuestras parejas, o incluso como la que tenemos a las cosas materiales, que no sirven de nada en realidad, ¿verdad? ¿Cómo es que reflexiona usted, pastor, acerca de esto? ¿Cuánto debería de ser realmente el amor y la preocupación que deberíamos de tener por Dios, con Dios, para con nuestro Dios, ¿no? Esto me llama a reflexión esta semana en el análisis que hemos hecho. Ahí dice, amarás a tu Dios con todas tus fuerzas, tu Dios, ¿no? Y realmente a mí me llama mucho a reflexión porque esto no está siendo así muchas veces, ¿verdad? Y a veces hay personas que ni siquiera nos preocupamos por esa relación que tenemos con Dios, relación de amor. Muy bien. Voy a responder esta pregunta que usted hace primero, diciendo que el amor en el ser humano, cuando es guiado por el Señor, es progresivo, va creciendo. Cuando nosotros nos casamos, pensamos que amamos a nuestra esposa o a nuestro esposo, en el caso de la mujer, de todo corazón, ¿no? Muchas veces tal vez lo dijimos, ¿no es cierto? En algún momento de nuestra soltería, cuando estábamos bien enamorados, le dijimos, ¿sabes qué? Yo te amo de todo corazón. Se repite la misma declaración aquí, amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón. Pero ese amor primero, sí, nos sacudió, nos envolvió, trascendió nuestro ser, claro, pero es un amor muy incipiente, es un amor que mientras pasan los años, cuando nuestra esposa no tiene dentro de su vientre un ser que ha surgido de nosotros, ¿no es cierto? Es un amor muy grande que va creciendo cada día más hacia la persona que está abrigando a esa criatura dentro de sí. Y cuando esa criatura nace, ¿no es cierto? Muy luego empezamos a buscarle cuán parecido es a nuestro cónyuge. Mi madre fue una mujer muy enamorada de mi papá, pero muy enamorada, toda la vida. Y en sus 48 nietos que tuvo, hermano Oscar, a cada uno de los nietos le buscaba algo parecido a Ramón. Mira si tiene los mismos ojos de Ramón. Mira los dedos de sus pies igual a los de Ramón. Mira sus manos. Y entonces iba hallando siempre, ¿no? Parecido a la persona que se ama. Bueno, así es nuestro amor como personas humanas. Nosotros empezamos a crecer en el amor, a crecer. Y yo le puedo decir que, aunque los seres humanos creen que el amor tiene que ver exclusivamente con el amor sexual, la realidad es que no es así, es lejos de eso. Más bien eso está incluido. Pero el amor verdadero es mucho más abundante, ¿no? Trasciende a todo el quehacer humano, ¿no? Trasciende la forma de mirar de la persona, a la forma en que se mueve, a la forma en que hace sus quehaceres, a los tipos de alimentos, a la atención a las actitudes, ¿no es cierto? A la solidaridad que tiene con nosotros. Hay tantas cosas que hacen que nuestro amor vaya creciendo y fortaleciéndose. Eso está hablando en el sentido de amarás al Señor tu Dios. O sea, es un trabajo a futuro. No es que el amor llega como una bomba que nos toca y nos afecta, no, y nos llena, no, 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 no. El amor va creciendo. Ahora, con respecto a nuestro Dios, ocurre lo mismo. Ocurre lo mismo.
nosotros vamos creciendo en el amor de Dios. Va aumentando nuestro amor, nuestra relación con Él, nuestra confianza en Él. Va creciendo cada día más y nos vamos más asemejando al Señor. Ahora, yo quiero responder algo que tiene relación con lo que usted comenzó. Usted comenzó diciendo que le llama la atención donde dice, amarás al Señor, tu Dios, con toda tu mente, de todo tu corazón, ¿no? Con todas tus fuerzas. Fíjese que aquí yo me puse a reflexionar respecto a eso y me puse a pensar y dije, en realidad aquí, ¿por qué dice tú? Si le está hablando a más de 2 millones de personas que lo estaban escuchando ahí, Moisés, ¿por qué transmite este texto en forma tan individual? O tal vez estaba pensando, tú Israel como nación, era uno solo. Puede darse espacio para pensar así también, pero yo prefiero pensar de este modo que le voy a explicar. Cuando dice, amarás al Señor, tu Dios, de todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu fuerza, está hablando de que el amor hacia Dios es algo completamente individual para Dios. Entre Dios y yo es una relación vertical. Y aunque Israel era una enorme cantidad de personas, Dios le está hablando a cada israelita en particular. Le está diciendo que el Señor espera que le lleguemos a amar de tal manera que lo hagamos de todo nuestro corazón, es decir, con todos nuestros sentimientos que se canalicen siempre y vayan creciendo hasta que sea un torrente inatajable de amor hacia Dios en nuestros sentimientos. Y también nos dice que lo amemos en forma individual al Señor con todo nuestro quehacer mental, ya sea en el trabajo, ya sea en el aula de clases, ya sea en el hospital, como muchos, ¿no? Ya sea en las labores agrícolas, o ya sea en el hogar, la dueña de casa, o ya sea uno mismo en la calle. Siempre el amor de Dios debe ser una prioridad que impacte, que trascienda, que llene todo el ser. Por eso aparece aquí diciendo, amarás al Señor de todo tu corazón, porque está hablando entre él y yo, entre Dios y Oscar Martínez, entre Dios y Ciro Avilés. Es una relación de a dos. Nunca es una relación que involucra obligadamente a los demás, porque el mismo el profeta Ezequiel dice que ni el padre podrá salvar a su hijo, ni el hijo podrá salvar a su padre, ni a ninguno, que la salvación es algo completamente individual. Y si la salvación es individual, hermano Oscar, también el amor es individual. ¿Te parece bien? Sí, pastor, interesante la reflexión aquí. Y hay que recordar también, ¿verdad?, que la relación con Dios es personal y es responsabilidad de cada uno de nosotros llevar bien esa relación de la mejor manera, con el amor perfecto que debería existir entre Dios y no tan perfecto de parte de nosotros, pero con las ganas y la constancia de que cada día en comunión con el Señor esto va a mejorar. Pastor, Así nuestra es. lección nos habla de otro tema importante, ¿no? ¿Qué significa temer a Dios? Ah, pues espere un poquitito, porque hay Sí, sí, algo sí, más que cómo no. quiero agregar que es bien importante aquí. Mire, aquí, Adelante. fíjese que habían pasado 40 años cuando Moisés dijo esto, 40 años. Y una generación completa de mayores de 20 años, ¿no es cierto?, había muerto en el desierto. Y todos los bajos 20 años eran la población israelita que estaba allí lista para entrar a la tierra de Canaán. Eso quiere decir que si sumamos 20 y le ponemos 19 más, o sea, 40 años más, 19 y 40 son 59. O sea que, a excepción de Caleb y de Josué, ¿no?, la mayor edad que tenían los israelitas en ese tiempo, la gente mayor, tenía 59 años. Y los menores, ¿no es cierto?, tenían ya cerca de 40. Eso quiere decir que era una población relativamente joven, bien joven. Ahora, ese número es algo interesante. A esa gente joven, Moisés les recordó la historia de Israel hacia atrás y les recordó la mano de Dios que los guió, que les enseñó, que los orientó, que los salvó, ¿no es cierto?, que hizo tantas cosas, tantas bendiciones que les dio para todos ellos.
Y aquí tenemos nosotros que el Señor les dice, si ustedes quieren un futuro, van a entrar en Canaán, ¿no es cierto? Esta es la tierra prometida, esta es la tierra que juré a sus padres, ahora ustedes van a entrar. Yo les digo que para que su entrada, su estadía y su, no, digamos, estabilización como una nación, tiene una realidad. Ustedes deben amar a Dios de todo corazón y entonces tendrán éxito total como nación y llegarán a ser la luz del mundo. Eso quiere decir. Y ahora, ¿no?, con la pregunta que usted me había hecho, ¿no?, temer a Dios. Bueno, generalmente la gente, ¿no?, esta palabra tiene un doble significado, un significado que los diferencia grandemente. Uno es el temor relacionado con el miedo, con el espanto, con el sobrecogimiento, ¿no? Y eso provoca siempre un rechazo, un esconderse. Ese fue el temor o el miedo que tuvieron Adán y Eva para esconderse en la presencia de Dios. Ese es el temor que tiene el ser humano, ¿no es cierto? O el hijo cuando desobedece al padre y el padre lo está llamando para llamar la atención. Hay miedo, ¿no es cierto? Ese es el miedo que no tuvo también Saúl cuando se dio cuenta que había sido definitivamente rechazado por el Señor, ¿no? Y el miedo lo llevó a cometer errores y equivocaciones. El miedo, ¿no sé?, ese tipo de miedo, temor de Dios, temor a Dios, miedo, lo lleva al ser humano a cometer equivocaciones muy graves, incluso a hundirse más en los vicios, ¿no?, y en la maldad y en el crimen. Pero el otro significado que para nosotros es el pertinente, tiene que ver con el principio que hay en el corazón. ¿Qué es Dios para ti?, ¿no? Es un Dios a quien yo le puedo ofrecer tres características muy importantes. Uno es amor a Dios, un amor profundo, un amor que involucra respeto, un amor que y también involucra obediencia y un amor que involucra fe. Así que el temor de Dios, ¿no es cierto?, en el corazón significa que yo tengo fe en Dios, plena fe en Dios, y que también considero a Dios como alguien digno de sumo respeto, del más alto respeto que yo debo darle a alguien en mi existencia. Ese es Dios, ¿no? Así que tenemos la fe y el respeto como elementos fundamentales y le agregamos la obediencia. Si yo no tengo temor a Dios, pues no le voy a tener respeto, ni le voy a tener fe. ¿Se acuerda usted de la parábola de la viuda con el juez injusto? ¿Se acuerda que la viuda iba todas las veces allí a molestar al juez y a decirle, por favor, hazme justicia en mi adversario, hazme justicia en mi adversario? Y así volvía, hazme justicia en mi adversario. Y llegó un momento en que esto cansó a ese juez. Y ese juez dijo una expresión muy importante, donde dice, aunque ni temo a Dios, ni tengo nada que ver con él, en otras palabras, para que esta mujer no me moleste más, le voy a hacer justicia. Esa expresión, ni temor a Dios, significa no tener a Dios en cuenta, no tomarlo en cuenta, no tener fe en él, no respetarlo, ni menos obedecerlo. Así que la fe, el respeto y la obediencia son los elementos que son característicos en el temor de Dios. ¿Alguna otra palabra? Y pastor, aquí quería comentar también lo siguiente, ¿verdad? Cuando uno ama, siente un respeto, y no es un temor de respeto, ¿verdad? Sino es un respeto y de consideración por tanto amor que también la otra persona nos expresa. Y hablando propiamente de nuestra relación con Dios, Él nos expresa cada día, en cada oportunidad, muchas bendiciones. Incluso el hecho mismo de que estemos ahora presentes en este programa significa una bendición para nosotros, porque Así podemos es. compartir la palabra del Señor. Pero esta bendición es la expresión del amor del Señor. Y hay respeto. Y hay un respeto, como usted decía, ¿no?, de consideración hacia el Señor por todo lo que nos ofrece. Y no solo por eso, sino también por todo lo que nos permite vivir en esta tierra y las alegrías y tristezas que también estamos determinados a pasar en esta tierra.
cada momento, a veces uno se pregunta, ¿no? ¿Qué es la felicidad? Y cuando uno es joven, pues la felicidad piensa que uno va a vivir constantemente bonito, en una relación perfecta, donde todos se entienden, etcétera, etcétera, ¿no? Pero la felicidad son pequeños momentos que uno va atesorando a lo largo de su vida y que son los motivos principales por los cuales uno debe seguir viviendo. Y en esto también tenemos expresión de cariño por nuestra familia, por nuestros amigos, por nuestros hermanos y nuestros padres. Ujú. Cuanto más por nuestro Padre Dios. Así Ajá. que ese es un amor de respeto. Ahora, si uno no tiene ese temor de respeto, uno no puede amar, ¿no? Porque ¿cómo amaría a alguien a quien no respeta? Y entonces aquí vemos algo muy estrechamente vinculado en estos dos términos, ¿no? El amor y el temor hacia el Señor, Así es, respectivamente, ¿no? así es, eso es verdad. Aquí hay una pregunta que creo que deberíamos de comentar y que es importante. Aquí hay, en el libro en el día lunes aparece una pregunta, dice, en Efesios 2, 1 al 10, que me gustaría que usted lo tuviera preparado para leerlo, por favor, mi hermano Oscar. Allí aparecen, ¿no es cierto?, algunas declaraciones que son importantes. ¿Cómo deberían ayudarnos a entender cómo temer y amar a Dios al mismo tiempo? Efesios 2, 1 al 10. ¿Será posible que usted lo pueda leer? Sí, pastor, la palabra del Señor en Efesios 2, 1 al 10 dice, y Él os dio vida para vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de la desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Qué declaraciones más imponentes, más importantes. En realidad, hay muchas cosas aquí. Permítame decirle algunas de ellas. Primero, aquí el apóstol Pablo se encarga de enseñarnos acerca de nuestra antigua naturaleza caída, ¿no? Nuestra naturaleza pecaminosa, caída, nuestra manera anterior de ser, que fue, ¿no?, tocada por el Señor, por nuestro Dios, ¿no? Y el toque de Dios significó para nosotros perdón y transformación, ¿no?, por Jesús, nuestro Salvador. Él nos salvó por su muerte y su resurrección, y como consecuencia nos dio vida juntamente con Él, ¿no es cierto? Y luego no solamente nos dio vida, sino que nos sentó. Eso quiere decir que nos dio un lugar en los lugares celestiales. Y luego dice, y a través de su obra salvífica, ¿no es cierto?, muestra al mundo la riqueza de su gracia. Es decir, el Señor, a través de las edades futuras, dice el apóstol Pablo, el Señor va a mostrar a las generaciones venideras, ¿no?, los efectos profundos de su gracia en la vida del ser humano, cómo Él es capaz de transformar la vida. Así que, dadas estas circunstancias de esta relación nueva con el Señor, somos ahora nuevas personas, somos hechuras suyas, creados para buenas obras, para vivir en el temor de Dios, como comentábamos recién. Bueno, al pasar en la lección nos vemos que hay algo muy importante. Allí en Deuteronomio, ¿no?, 4, 3, 7, 7, 8, 8 y 13 y algunos otros versículos, dice la pregunta, ¿qué enseñan estos versículos sobre el amor? Bueno, aquí yo puse algunas cosas que quiero comentar con mis hermanos. Primero, aquí presenta una genealogía amada y seleccionada por el Señor, ¿no?
Luego habla de una fidelidad de Dios a un pacto y amor por ellos. Dios les promete grandes bendiciones. Otra cosa importante, a Dios le agradó amarlos y escogerlos. A Dios le agradó amarlos y escogerlos como, ¿no es cierto?, suyos. De entre todos los pueblos, Él los escogió. Otro elemento bien importante, aquí está diciendo la Biblia, Jehová cambió la maldición, ¿no?, en bendición. Y ahí me recuerda el caso de Balaam, cuando Balaam fue contratado para maldecir al pueblo de Dios. Y Dios no le advirtió y cambió esa maldición en bendición para el pueblo de Dios. Así que en un caso histórico y también en el caso personal, muchas veces, ¿no es cierto?, los demás pueden ver en nosotros un camino que va a la maldición final. Pero Dios es tan grande, misericordioso y poderoso que puede cambiar esa maldición en gran bendición para los demás. Y el último punto dentro de esto es que todos tus santos están en tu mano, ¿no? Y ellos, ¿no?, se sentarán contigo a tus pies. Así que el Señor nos dará el privilegio de sentarnos con Él, ¿no es cierto?, cuando Él venga a buscarnos y nos lleve a la gloria de Dios. Ahora, el apóstol Pablo dice, no es que nosotros le hayamos amado a Él, sino que Él nos amó primero. Claro, en el corazón de Dios surgió el deseo profundo de en un futuro crear vida en este planeta. Y la deidad lo planificó, ¿no? Y también la deidad planificó una solución a una posible decisión de las criaturas que Dios iba a crear, de abandonarlo a Él, de desconocerlo a Él, de no amarlo. La deidad puso, ¿no es cierto?, en sus planes cómo resolver ese problema insoluble de otra manera. Y entonces viene la oferta de Jesús y la petición del Padre para que Él, ¿no es cierto?, como el verbo de Dios, se encarne en la naturaleza humana y pague el precio de la desobediencia, ¿no?, y de la rebelión contra Dios. Aquí hay algo muy grande y se nos muestran que nuestro Dios es maravillosamente misericordioso, grande en misericordia, repito, en verdad y también en justicia. Él nos amó primero, nos amó allí, mucho antes, ¿no?, en la eternidad. Nos amó cuando planificó la creación de la humanidad. Él nos amó primero. Es decir, nuestra naturaleza caída también nos impide buscar temprano a Dios. Porque como dijo el apóstol Pablo ahí en Efesios, usted lo leyó, todos nosotros éramos hijos de la ira, hijos de la ira. Es decir, a nosotros nos esperaba la ira de Dios. O sea, estábamos, ¿no?, condenados a la destrucción. Pero el Señor en su misericordia nos dio el privilegio de salir de esa condición. Nos amó primero, nos buscó. Siempre Dios toma la iniciativa, nos busca. Él va detrás de nosotros para atraernos, ¿no es cierto?, a su corazón. Otra cosa bien importante es que en realidad, ¿no?, Él nos busca primeramente a nosotros. Y porque nuestra naturaleza caída nos impide buscarle temprano, buscarle primero. No nos adelantamos nosotros a amar a Dios. Dios se adelanta para amarnos a nosotros, ¿no? Porque, ¿no es cierto?, Él nos conoce y toma la iniciativa porque nos ama y atrae con cuerdas de amor, dice Oseas 11:4, con cuerdas de amor. Las cuerdas de amor de Dios nos van trabajando en nosotros y nos atraen con una fuerza irresistible si somos humildes y creemos y tenemos fe en Dios, ¿no?, el temor de Dios en nuestro corazón. Y así también tenemos nosotros el espíritu de escuchar sus palabras y de obedecer. Bueno, aquí tenemos algo, ¿no?, que es muy valioso. Y el Señor ahora, miren ustedes lo que aparece aquí. En Juan 14:15, ¿usted podría leer ese texto, hermano Oscar? Es un texto cortito, pero creo que es bien importante que lo tomemos en cuenta. Juan 14:15. Juan 14:15 dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Eso dijo Jesús. En el Antiguo Testamento dice, ¿no?, si quieres el éxito en la vida, ¿cierto?, si quieres ser un pueblo feliz, como usted dijo recién, hace unos momentos, la felicidad que es tanto lo que perseguimos en este mundo, si queremos ser plenamente feliz, pues si eso queremos, entonces amaremos a Dios de todo corazón. Será prioridad,
será el primero, no el centro y toda nuestra vida. Y aquí el Señor dice, si me aman, guardarán mi mandamiento. Se lo dijo a Israel y nos dice a nosotros. Amar a Jehová y guardar sus mandamientos, ¿no es cierto?, contribuirá a la misericordia que crecerá en nuestro favor, que el Señor tendrá por los tales. Si me amáis, guardad mi mandamiento. Así es, ¿no? La mejor manifestación del amor a Dios es que obedezcamos sus enseñanzas. Y los mandamientos son el reflejo claro del carácter de Dios. Ahí se manifiesta cómo es la personalidad de Dios, cómo es. Y al guardar sus mandamientos, nosotros vamos a conocer cada día más y más a Dios, de todo lo que Él quiere revelarnos de sí a nosotros. Así que el amor de Dios es algo que va creciendo, que trasciende, no que alcanza a otros, que impresiona a los demás y que convierte el corazón, ¿no es cierto?, para llegar a que el Señor sea realmente alguien que esté, ¿no es cierto?, en nosotros profundamente arraigado. Y eso se llama el temor de Dios. El pueblo de Dios también mostrará su amor a Dios por sus acciones. Y en estos textos vemos que el amor a Dios está indisolublemente ligado a la obediencia. Claro, aquí, si me amáis, guardad. Si me amáis, obedeced. Si me amáis, permaneced unidos a mí. Si me amáis, no llevaréis mucho fruto, porque unidos a mí llevaréis mucho fruto. Así que aquí hay una expresión clara. La obediencia, ¿no es cierto?, y el amor están totalmente e indisolublemente unidos y son dependientes, ¿no es cierto? El amor espera la obediencia espera el amor. Ambos son, ¿no es cierto?, fundamentales en la relación del hombre con Dios. ¿Qué piensa usted respecto de esto, hermano Oscar? Un asunto fundamental, pastor, para entender el amor del Señor, ¿no? Eh, Uno no puede amar a una persona que no conoce. Y ya leíamos la semana pasada en nuestra lección, y no solo la semana pasada, sino también el trimestre pasado, en nuestra lección y entendiendo qué significa realmente los 10 mandamientos para nosotros, ¿verdad? Entonces, si los 10 mandamientos son lazos que nos unen a al carácter de Dios para entender su voluntad, para entender su carácter, es la expresión de nuestro Señor hacia nosotros. Entonces, esto debería estar tan íntimamente, por eso nos recuerda en este versículo, ¿no? En Juan 14:15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Me quedo con eso, pastor, es interesante, ¿no? Porque en realidad es eso lo que el Señor no nos pide, sino nos, nos recomienda para nuestra salvación. Es decir, el amor para nosotros mismos expresados a través de los 10 mandamientos. O sea, diría usted, tal vez como lo estoy diciendo yo ahora, el amor de Dios obliga, constriñe. Yo quiero dedicar un tiempito corto aquí, ¿no es cierto?, a responder una pregunta que, ¿no?, aparece aquí en las preguntas para dialogar. En la pregunta 4 dice, repasa la pregunta final del estudio del jueves, lo que acabamos de ver. ¿Cuáles son los diversos enfoques que podrías adoptar para explicar a alguien que no es creyente lo que significa amar a Dios? Los seres humanos, ¿cómo podemos amar a alguien a quien nunca hemos visto físicamente? ¿Por qué no importa que nunca lo hayamos visto, al menos en persona? Entonces yo respondí a esta pregunta de la siguiente manera, ¿no? ¿Qué significa amar a Dios? Si yo tengo una persona, ¿no?, que no conoce al Señor, no por la experiencia personal, no lo conoces por la experiencia de una relación con Él diaria, ¿no?, ¿cómo le explico yo, ¿no?, lo que significa amar a Dios? Y aquí tengo 7 puntos que quiero compartir así, leyendo nada más. Amo con todo mi ser a Dios porque, número 1, Él es quien me creó, me dio y sostiene la vida. Y salí en mi humanidad de sus manos y de su voluntad. La primera razón por qué amo a Dios es porque Él me creó. Él me dio la vida, me dio la mente, me dio manos y me dio voluntad. Otro punto. Amo a Dios con todo mi ser porque en mi condición perdida, en mi naturaleza caída, se encarnó y murió para salvarme.
Amo con todo mi ser a Dios porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien pueda ser salvo. Y Jesús me salvó de la condenación. Así que como Él me salvó y como Dios el Padre así lo quiso, entonces yo amo a Dios porque Él me salvó. Me salvó de una muerte eterna. Ahí hay una razón poderosa. Amo a Dios con todo mi ser, porque aún en los no pocos fracasos y pecados de mi caminar cristiano, persiste Él en rescatarme y perdonarme. Qué hermoso es este pensamiento, ¿no? Amo a Dios de todo mi ser, con todo mi corazón, porque siento su asombrosa misericordia de bendecirme y guiarme de modo claro y tangible para mí. Y veo a mi Dios obrando en mi favor, así como lo ve usted, hermano Oscar, ¿no es cierto? Así como lo vemos todos ustedes, mis hermanos. Vemos a Dios que interviene, nos ayuda, nos tiene paciencia, nos perdona, nos levanta, nos da fuerza, nos da la capacidad de poder entender las cosas como son, de obedecer. Es decir, hay muchas razones. Una sexta razón por la que amo a Dios de todo corazón es porque la presencia de Cristo, por el Espíritu Santo en mí, me incita, me recuerda y me persuade a vivir diariamente para Él. Y el último punto que tengo aquí, ¿por qué amo a Dios con todo mi ser? Porque aunque nada sé sobre mi futuro existencial, aquí confío solo en su gracia y misericordia para adorarle por la eternidad. Es decir, yo no sé nada del futuro, Dios lo sabe todo, pero es tanto lo que lo amo que confío plenamente en Él, en su misericordia, en su gracia, para poder vivir para siempre con el Señor por la eternidad. Aquí aparece día viernes una declaración de la sierva de Dios muy importante, y es con eso que voy a terminar. La cruz de Cristo será la ciencia y el canto de los redimidos por toda la eternidad. En el Cristo glorificado contemplarán al Cristo crucificado. Nunca olvidarán que el ser cuyo poder creó los innumerables mundos y los sostiene a través de la inmensidad del espacio, el amado de Dios, la majestad del cielo, a quien los querubines y los serafines resplandecientes se deleitan en adorar, se humilló para levantar al hombre caído. Nunca olvidarán que llevó la culpa y la vergüenza del pecado y sintió el ocultamiento del rostro de su Padre, hasta que la maldición de un mundo perdido quebrantó su corazón y le arrancó la vida en la cruz del Calvario. También que el hacedor de todos los mundos, el árbitro de todos los destinos, dejase su gloria y se humillase por amor al hombre, despertará eternamente la admiración y la adoración del universo. Cuando las naciones de los salvos miren a su Redentor y contemplen la gloria eterna del Padre brillar en su rostro, cuando contemplen su trono que es desde la eternidad hasta la eternidad y sepan que su reino no tendrá fin, pero romperá en un cántico de júbilo. Digno es el Cordero que fue inmolado y nos ha redimido para Dios con su propia y preciosa sangre. Es decir, esas son las razones por las cuales creemos en el Señor, lo adoramos y esperamos hacerlo por la eternidad. A mí me gustaría, hermano Oscar, que usted tuviera una oración para terminar este estudio que ha sido muy importante, ¿no? Y que pida, por favor, que tanto usted como yo y como todos nuestros hermanos que nos están viendo y escuchando, podamos participar de la gloriosa experiencia permanente de adorarlo a Dios aquí en nuestro quehacer diario, no solo en el templo, en nuestro quehacer diario, en nuestro lenguaje diario, en nuestra conducta diaria, y lo adoremos por toda la eternidad. ¿Podría acompañarnos usted y hacer la oración, hermano Oscar? Claro que sí, pastor. Oremos. Padre amado que estás en los santos cielos,
Te damos gracias, Señor, porque nos permites estar aquí. Ayúdanos, Señor, cada día a amarte más, a conocerte, Señor, a través de tus mandamientos, Amén. a hacer esto, Señor, por temor a ti y entender realmente el temor y su significado, Señor. Te damos gracias, Padre, porque tú nos permites también interactuar entre nosotros y con quienes están a nuestro lado, Padre. Permite que en nuestras vidas podamos reflejarte, Señor, cada día, a través del Espíritu Santo, Señor, recordándonos a diario y en cada momento que debemos tener siempre una buena comunión contigo, Padre, para conocerte y amarte más. Porque Amén. tuyo, Señor, son todas las cosas que tú nos das en esta tierra. Amén. Dirígenos una vez más, quédate con nosotros y con nuestros amigos, con quienes nos ven en este programa. Te agradecemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.